Hermanos, muy buenas noches y gracias por esta invitación, por la oportunidad de estar juntos en este tiempo, por el privilegio de compartir esta visión y este tiempo de la conferencia misionera, de poder estar juntos en este proceso de reflexión también. Para mí ha sido muy especial, particularmente cuando me invitaron para que pudiera hacerme cargo de este tema. Perdón, hay que encenderlo, ¿verdad? Ahí está. Y fue un tema muy desafiante. La iglesia frente al avance del Estado Islámico. Y creo que para cada uno de ustedes no ha sido sorpresa el ver todo este proceso que ha estado llevando adelante, particularmente en Irán, en Irak, en todo esta área del Medio Oriente, lo que está sucediendo. Y me sorprendió mucho, nunca había pensado en que iba a viajar para enseñar un tema como este y que debía de preparar un tema como este. Pero no me sorprende viniendo del pastor Javier, siempre está pensando unos pasos adelante de cada uno de nosotros para podernos ayudar. Así que quiero dar gracias por la oportunidad de estar como parte de este proceso de la conferencia misionera. Espero que podamos disfrutar juntos de este tiempo y en realidad lo que nosotros debemos de darnos cuenta es que de alguna manera el Estado Islámico continúa avanzando. Estas son algunas fotografías que sin duda ustedes ven a menudo en la prensa, este movimiento, todo este avance del Estado Islámico. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿de dónde viene el Estado Islámico y hacia dónde va? ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Es algo que solamente surgió ahora? ¿Tiene alguna trascendencia? Y particularmente creo que la pregunta más importante, ¿cuál es nuestro papel como iglesia? ¿En qué manera nosotros podemos responder a este desafío del Estado Islámico? ¿En qué forma nosotros podemos ser parte de lo que el Señor está haciendo y responder a este desafío del Estado Islámico? Cuando comenzamos esto hay algunas clarificaciones que creo que son necesarias para hacer. La primera de estas clarificaciones es que esto es más una charla. No puedo decir que sea un seminario, que sea un taller, porque en realidad el tema del Estado Islámico es sumamente grande, sumamente complejo y sumamente difícil para poderlo presentar en este tiempo tan limitado. Pero yo creo que es suficiente tiempo para que podamos de alguna manera ponernos en contexto y que podamos entender y tener los elementos de juicio para comenzar nuestro propio proceso de reflexión y tratar de continuar y hacer extensivo este proceso de preguntarnos cuál es nuestro papel y cuál es la respuesta de la iglesia frente al avance del Estado Islámico. La segunda clarificación importante y necesaria es que nosotros debemos hacer una clarificación en esto acerca de lo que se llaman los pueblos musulmanes, los pueblos árabes, y los musulmanes, o como otra palabra que se puede utilizar en el español, los muslimes o los muslims. Y cuando nosotros hablamos acerca del Estado Islámico y de todo este movimiento que ha estado pasando, y particularmente porque en los últimos 10 años el Medio Oriente ha estado en el centro de la atención de las noticias, pues es muy fácil que nosotros confundamos esos dos términos. Así que necesitamos nosotros entender esta diferencia. Cuando nosotros hablamos de los pueblos árabes, estamos hablando de todos aquellos grupos étnicos que crecieron, se desarrollaron y avanzaron de una manera increíble, comenzando desde la península ibérica. Son pueblos, la mayoría de ellos fueron nómadas, que se desarrollaron durante mucho tiempo en un concepto tribal, que de alguna manera hizo de ellos viviendo y creciendo en estas poblaciones que eran más desiertos. Como ustedes recuerdan, continúan habiendo diferentes lugares donde hay acumulaciones de agua, vegetación, y hay este tipo de centros de abastecimiento, podríamos decir, para ellos. Así que estas tribus se desarrollaron durante muchos años y muchos siglos como tribus nómadas que iban moviéndose de un lado a otro. Eran pueblos pequeños, casi todos ellos gobernados por un caudillo que en algunas ocasiones se establecían en algunos lugares y formaban ciudades, pero la mayor parte del tiempo iban avanzando constantemente. Ahora, cuando nosotros los vemos, generalmente los pueblos islámicos, los pueblos los pueblos árabes, particularmente las tribus nómadas, no tienen mucha capacidad y mucha oportunidad de desarrollarse en las cosas que a nosotros nos impresionan acerca de las culturas, como es las edificaciones, las construcciones, los grandes monumentos. Son tribus que se están moviendo de un lado a otro.
Pero los pueblos árabes se desarrollaron en las ciencias. La primera de las áreas en las que se desarrollaron es en la escritura y en la lectura. Son pueblos que han estado siempre adelante del resto de la humanidad en términos del desarrollo. Por ejemplo, las matemáticas, el álgebra, fueron elementos que surgieron de estos pueblos que, de acuerdo a la necesidad y a estas realidades, comenzaron a avanzar. Luego, más adelante, desarrollaron la música, las artes, la pintura, la escritura, y todos estos elementos han sido contribuciones de estos pueblos árabes hacia la humanidad. Solo para poner un ejemplo, cuando en Europa, en la Europa que nosotros siempre la pensamos tan desarrollada, apenas estaban comenzando las sociedades a desarrollarse como grupos feudales, donde estaban comenzando a hacer sus primeros ejercicios con el trueque, con el intercambio de mercaderías, con tratar de hacer eso. Los pueblos árabes estaban ya desarrollando sus primeras empresas comanditas. Ya ellos tenían un sistema social de intercambio, de establecer negocios y de proyectarse a largo plazo. Así que ese es solamente a manera de comparación. Entonces, cuando hablamos nosotros de los pueblos árabes, estamos hablando de estos grupos tribales, de estos grupos étnicos que tienen una cultura, que tienen un lenguaje, que tienen un concepto social y que se desarrollaron en la península ibérica. Los musulmanes, cuando nosotros hablamos de musulmanes, son aquellos que son específicamente los seguidores del Islam, o sea, los seguidores de las enseñanzas de Mahoma. Y entonces tenemos que clarificar esos dos elementos, porque tenemos que decir que no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Por ejemplo, si pensamos en la primera afirmación, pues nos damos cuenta que en Palestina, por ejemplo, en el Líbano, hay componentes cristianos dentro de los pueblos árabes, y en algunas otras áreas también del mundo árabe, como se le ha llamado a esa región. Y cuando contestamos la segunda afirmación de que no todos los musulmanes son árabes, pues debemos de recordar, por ejemplo, que en Asia hay naciones muy grandes, y quizá la nación más musulmana más grande está en Asia y no está dentro del mundo árabe. Entonces tenemos que hacer esta distinción. Cuando hablamos de los pueblos árabes, estamos hablando de este aspecto de grupos étnicos, grupos tribales que se desarrollaron en la península, y los musulmanes serían los seguidores de Mahoma. Entonces eso nos lleva al siguiente elemento, a clarificar cuál es el significado del Islam. Vamos a detallar esto con un poco más a través de esta conferencia, pero es importante que nosotros veamos que estos son sinónimos: Islam, islamismo y mahometanismo. Podemos utilizarlos indistintamente. El Islam es toda esta serie, podríamos decir, esta religión que comienza a partir de Mahoma, a partir de esta revelación que él recibe pretendidamente de parte de Dios, y que a partir de eso comienza a desarrollar una doctrina que se vuelve una religión y que se establece y comienza a moverse a través de todo el mundo. Todo esto comienza allá en el año 622 en la ciudad de Medina, y a partir de ese momento comienza un avance del islamismo que llegó al finales del siglo, a mediados del siglo VIII, llegó hasta las fronteras de Francia y ocupó la mayor parte de la península ibérica. Así que fue un avance tremendo, y durante los siguientes 800 años esta influencia del islamismo estuvo afectando Europa y el norte de África y la parte de la península ibérica, como ustedes recuerdan. Así que vamos a ver esto más detallado. Así que el Islam y el islamismo sería este concepto religioso, podríamos decir, que se origina con Mahoma. La siguiente clarificación, que es la que nos ocupa durante esta noche, es poder entender un poco mejor qué es el Estado Islámico, de dónde viene, cuál es su propósito, cuáles son los factores de unidad, el potencial que tienen para existir, porque es algo que a uno le impresiona, cómo haciendo tantas maldades, haciendo tanto cosas en un lugar donde hay tanta presencia militar, ellos pueden persistir, seguir avanzando. Y lo que más nos preocupa en este momento, viendo cómo sus filas se siguen engrosando de personas, no solamente del mundo árabe, no solamente del mundo musulmán, pero también de otras naciones occidentales.
Entonces, hablemos un poco acerca de lo que es el Islam. En primer lugar, como decía, es sinónimo de maometano o seguidor de Mahoma. Y básicamente Islam, la palabra Islam, significa sumisión o sometimiento a Alá, que es el Dios maometano, podríamos decir, o el Dios islámico. Ese es el significado de la palabra Islam. Cuando nosotros hablamos mahometanismo es porque vienen de Mahoma, pero cuando hablamos de islamismo, hablamos de ese concepto. Así que islamismo es este movimiento religioso que propugna por un sometimiento completo a Alá. El concepto de Mahoma al llevar esto adelante fue poder llegar hasta los confines del mundo con una doctrina que él entendía revelada de Dios para él y la esperanza para la humanidad. Así que su movimiento es un movimiento militar, pero en esencia es un movimiento religioso para tratar de llevar adelante lo que él entendía como su llamado y su pasión, el que todas las naciones pudieran establecer un sometimiento deliberado y un sometimiento completo hacia Alá. El siguiente elemento pues que tiene parte en esto es que islámico, cuando hablamos de islámico, es alguien que profesa o que sigue el islamismo. Así que estas son las definiciones básicas que nosotros necesitamos en este proceso. Maometano es un seguidor de Mahoma. Islam significa el sometimiento a Alá o el sometimiento al Dios islámico. El islamismo y el islámico, que son definiciones de este mismo concepto. Ahora, ¿de dónde viene el Estado Islámico? ¿Cuál es el origen del Estado? ¿Cómo es que se llegó a este elemento? Es importante que nosotros lo veamos. No vamos a hablar demasiado por el corto tiempo que tenemos, como les decía. No vamos a hablar demasiado en cuanto a las noticias modernas, a lo que está pasando en este momento, que es algo que estoy seguro que muchos de ustedes están al día. Yo quisiera ir unos pasos más atrás, para que nosotros pudiéramos entender de dónde viene el Estado Islámico, cómo es que todo este pensamiento se desarrolla hasta lo que nosotros estamos observando en este momento. Porque eso creo que nos va a ayudar a poder identificar cuáles son las razones que dan origen, cuál es el génesis de este movimiento. Y particularmente que nos ayude a responder a la pregunta final que tenemos en esta presentación: ¿cuál debe ser el papel que nosotros debemos de tomar en este proceso? En primer lugar, podríamos decir, como comencé esta conversación, que el Estado Islámico se remonta a su origen al año 622 de la era cristiana con el surgimiento del islamismo. Ahí, como les decía, Mahoma se retira, un joven que era parte de una de estas empresas comanditas que les comento. Eran empresas de transporte que se ocupaban en aquel tiempo cuando los barcos venían de la India y de la China a tomar esas mercaderías y trasladarlas hacia Bagdad, y de Bagdad al centro de Europa y a otros lugares comerciales. Entonces, estas compañías, habían algunos de ellos que eran dueños de los camellos y otros que eran dueños de los recursos para hacer esto posible. Así que desarrollaron este sistema de organización que permitió que estas tribus se ocuparan y se especializaran en ellos. Eran tribus que por andar en el desierto también se desarrollaron como tribus militares, con la capacidad no solamente de defenderse, sino también de atacar a otras caravanas que habían en el camino. Entonces, en este proceso, uno de estos empleados, podríamos decir, de esta comandita, termina casándose con la esposa de su jefe luego de que ésta queda viuda. Y entonces él llega a ser uno de los dueños de uno de los potentados. Por la capacidad que tenía, logró desarrollarse para poder ser elegido e invitado para ser caudillo de uno de estos grupos. Y así comienza la historia de Mahoma. Él había conocido muy rápidamente y muy sobre la superficie algo acerca del judaísmo y algo acerca del cristianismo. Y entonces él se retira a una cueva, y en esta cueva él recibe de parte de Dios las revelaciones de lo que después comienza a hablar. Como ustedes recuerdan, les decía que una de las cosas que floreció en los pueblos árabes fue la
la escritura, pero también la capacidad de contar historias. Así que todo lo que ustedes leen en el Corán nunca fue escrito por Mahoma, fueron los escritos, fueron las memorias, podríamos decir, de aquellos que estuvieron con él, que después fueron recogidas en forma de sunas dentro del Corán. Así que comienza en realidad el origen de todo esto con un movimiento de una religión monoteísta, porque este era uno de los elementos muy significativos, y una religión que se presentaba como una corrección del judaísmo y del cristianismo, y que se quería propugnar como la religión universal. Así que ahí comienza este movimiento. Como ustedes recuerdan, unos años, más o menos un par de años después, finalmente Mahoma es invitado a Medina. En Medina llega a ser caudillo, está gobernando en este lugar por 10 años. En ese tiempo, después de conquistar la Medina, comienza a avanzar rápidamente en los siguientes años en la mayoría de la península arábiga. Y posteriormente a su muerte, que sucede en el año 632, entonces sus seguidores continúan este avance que, como les cuento, llegó bastante lejos en el avance hasta Europa. Pero quizá el concepto viene de lo que podríamos llamar una versión del Islam. No es todo el Islam, sino una versión que le podríamos llamar el islamismo fundamentalista. Este movimiento fundamentalista comienza precisamente alrededor de los años 1940 y 1945. Necesitamos detenernos un poco o invertir un buen tiempo en leer acerca de la historia de todo lo que sucedió a los finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados islámicos fueron reclutados básicamente por los británicos y los aliados en general para ser parte de la etapa final de la guerra. Ellos hicieron varios acuerdos con los pueblos árabes, y los pueblos árabes se comprometieron a ser parte de la guerra del lado de los aliados. Lo que ellos no sabían era que mientras ellos estaban combatiendo para liberar toda la parte, lo que podríamos decir el corazón del mundo árabe, mientras esto estaba sucediendo, los británicos estaban haciendo acuerdos con la familia Rothschild y con los sionistas para establecer el pueblo de Israel. Así que en el momento, y esta quizá es una escena increíble para poder entender todo este asunto del Islam, cuando finalmente Jerusalén es liberado, el jefe, el caudillo de los árabes, entra por un lado en un caballo árabe, en el otro lado en un Rolls Royce entra el comandante de las fuerzas británicas, y en el momento en el que el árabe iba a recibir la promesa de esta tierra que había liberado y que le habían prometido entregársela, en ese momento le informan que ya no le pertenece y que salga de ese lugar que ya está liberado y ahora está en posesión de los británicos, y ellos tienen una nueva historia para eso. Ahí comienza todo este momento. Ahí comienza un grupo dentro del Islam a radicalizarse para tratar de resolver eso que ellos sentían que era una injusticia, eso que sentían ellos que era una manera antojadiza de organizar el mundo, y particularmente el mundo árabe, y entonces comienzan a reaccionar a esto. Es también el resultado de la situación política del norte de África y del Medio Oriente. Como ustedes recuerdan, en estos últimos años han habido muchas circunstancias que comienzan desde la invasión de Kuwait, la guerra del Golfo, la guerra en el desierto, la tormenta del desierto, posteriormente la invasión de Irak, la caída de Saddam Hussein, y todos estos elementos son este caldo de cultivo que de alguna manera reactiva o despierta nuevamente este pensamiento fundamentalista de algunos grupos islámicos para poder comenzar este proceso de lo que se llama el Estado Islámico. El término no es nuevo, no es un término que ellos inventaron, es algo que comenzó a desarrollarse porque de alguna manera creo que ellos intentaron en estos motivos, y estos son los motivos que de alguna manera dan origen al pueblo, al Estado Islámico. El primero de sus motivos era una protesta por este surgimiento de formas seculares de gobierno e ideologías importadas dentro del mundo árabe.
Para ellos esta era una amenaza al desarrollo del islamismo y al desarrollo de ese concepto musulmán de un solo Dios y particularmente de una religión que afecta todas las áreas de la vida. Creo que a veces a nosotros como cristianos, y quizás es algo en lo que debemos de reflexionar, nos cuesta entender el islamismo y nos cuesta entender la radicalización de los islámicos fundamentalistas, porque no podemos tener ese concepto cuando una religión afecta la totalidad de la cosmovisión de la persona. Tuve la oportunidad de estar en Kuala Lumpur y visitar las Torres Petronas. Seguramente ustedes las conocen. Ahí está Torres Gemelas, que por mucho tiempo fueron unas de las más altas del mundo. Al llegar ahí uno recibe un folleto donde le dan la información y me llamó la atención una información y ellos decían que si uno cortara transversalmente cualquiera de las dos torres, lo que sale a luz, la base del diseño de las Torres Petronas es la figura que identifica al Islam. Así que ahí se dan cuenta ustedes cómo el islamismo es diferente de cómo a veces nosotros llevamos el cristianismo, que estamos en esa dicotomía. Bueno, Dios solo se mete con las cosas espirituales. Yo solo dejo a Dios que Él entre en mis cosas espirituales. Pero cuando es mi trabajo, cuando es mis estudios, la manera como yo educo a mis hijos, todo eso, Dios, por favor, ese es asunto mío. O cuando decimos, bueno, el domingo yo vengo con mi vestidura de espiritualidad y yo vengo a desarrollarme como cristiano y el resto del tiempo, pues Dios, por favor, ese es otro cantar. Y entonces para ellos el que todos estos gobiernos, gobiernos seculares vinieran y estuvieran intentando separar el gobierno de la religión islámica, esto comienza a crear reacciones dentro de ellos. El segundo elemento es que es una propuesta contra la secularización del Estado, que de alguna manera trae confusión y desorden dentro de las sociedades musulmanes, que cambió completamente el concepto del islamismo como Mahoma lo había propugnado, una religión que debía estar completamente atada, que no había ninguna división entre lo secular y lo sagrado, entre lo clerical, como le llamamos nosotros, y lo seglar y lo sagrado. Así que esos elementos son los que comienzan a afectar. Otro de los motivos es podríamos decir, una reacción al neoimperialismo o al neocolonialismo que regresa a los pueblos árabes después de que termina la guerra, pero regresa en forma de explotación comercial, en forma de explotación económica, en forma de explotación política dentro de estas naciones que de alguna manera, habiendo ganado la guerra, terminaron siendo los perdedores. Entonces todo eso genera este caldo de cultivo que levanta de nuevo los ánimos de los fundamentalistas musulmanes para pensar en el concepto y en la realidad de que es posible establecer un Estado islámico. Y finalmente creo que este es otro elemento detonante y podríamos decir otro cuadro dentro de este marco, es el establecimiento del Estado de Israel en el puro corazón del mundo árabe. Y particularmente la ocupación posterior de Palestina, que tiene como marco una derrota de esta alianza de los pueblos árabes y que deja una huella profunda que todavía continúa abierta y que nosotros vemos sus consecuencias. Entonces, estos son los elementos y los motivos que debemos seguir. Espero no ir muy rápido, tenemos muy poco tiempo, pero quería ir poniendo estas partes ahí para que vayamos juntos formando el marco y entender un poco acerca del Estado Islámico. Ahora, cuando pensamos nosotros en esto, los pueblos árabes a este momento, cuando vieron toda esa secularización, cuando vieron estos gobiernos tratando de separar en diferentes áreas la mentalidad unificada de los musulmanes, cuando vieron el establecimiento de ellos comenzaron a hacerse esa pregunta: ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué estamos en estas condiciones? ¿Qué es lo que sucedió? Preguntaron ellos. ¿Cómo llegamos nosotros a estar bajo una dominación política que ha provocado de alguna manera el que se pierda la herencia del Islam?
Ellos veían cómo se les estaba escapando de las manos el control de sus naciones y particularmente el sueño de Mahoma de establecer una religión mundial y que el islamismo llegara a ser una religión global. Así que con esta pregunta, esta se reconoce como la pregunta que enciende como el gatillo que dispara este proceso del fundamentalismo islámico que nos lleva en estos días hacia lo que llamamos el Estado Islámico. Así que cuando ellos se hacen esta pregunta, dice, ¿qué nos ha pasado? Comienzan a dar sus propias respuestas y la respuesta que a ellos se les antoja es poder comenzar un proceso de establecer objetivos que pudieran reunir de nuevo o reconectar de nuevo a los pueblos árabes y a los que habían sido parte del Imperio Otomano antes de a mediados y a finales de la guerra, que termina a finales de la Primera Guerra Mundial, y tratar de reunirlos otra vez con estos motivos que les pudieran despertar el deseo de desarrollar un Estado Islámico. Estos objetivos es la primera, la creencia de la recreación de la época de oro del islamismo bajo el gobierno de Mahoma. Ese es el sueño que continúan teniendo. ¿Cómo nosotros podemos desencadenar ese poder que Mahoma fue capaz de hacer? Mahoma y sus seguidores fueron capaces de hacer para poder llegar, invadir y atraer hacia ellos a todas estas naciones, un imperio que comenzó, como decía, en la Meca y Medina, pero que cubrió todo el norte de África y literalmente, y es algo que nosotros debemos de recordar, literalmente borró del mapa el cristianismo en esa parte. Como ustedes recuerdan, para el año 600, una de los centros del cristianismo era Alejandría. Y Alejandría fue completamente invadida, borrada, y todo vestigio del cristianismo se borró de esa parte por cerca de 800 años. No solamente eso, sino que toda la parte donde está Jerusalén, donde está Palestina, toda podríamos decir, ese puente que conecta a Europa con el mundo árabe y con África, todo eso fue ocupado y, como decía, parte de lo que era el imperio romano del oriente y la parte de la península ibérica. Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo, el objetivo de establecer un Estado Islámico usando en primer lugar el Corán como guía y, sobre todo, algo que es muy importante, aplicando la ley Sharia en todas las áreas de la vida. Para ellos este es el concepto, este es el sueño de tener el mundo completo donde todos profesan el Islam y donde todos reconocen y se aplica directamente y estrictamente la ley Sharia en cada uno de estos lugares. Luego, restablecer la unidad entre árabes y musulmanes y reavivar la civilización islamita como un modelo para todo el mundo. Así que cuando nosotros vemos, no es cierto que les comienza a hacer sentido a ustedes todo este movimiento del Estado Islámico en estos momentos, cuando nosotros nos damos cuenta que eso es lo que tienen en la mente, cómo volver a hacer otra vez ese imperio que gobernó. Si ustedes lo ven, aún fue tal el impacto que aún nosotros aquí en Perú usamos palabras que vienen de esa herencia árabe el tiempo que permanecieron los árabes en España. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar acerca del futuro, decimos ojalá, es una palabra árabe. Decimos almohada, es otra palabra árabe, y así muchas más. Se entiende cerca de 400 en el idioma español. Palabras que nosotros tenemos de esa herencia árabe y quizá muchos más modismos y la manera como nos desarrollamos. Entonces, esos tres objetivos comunes son los que están detrás de este movimiento fundamentalista que comenzó a pensar en la posibilidad de establecer un Estado Islámico en todo el mundo, un Estado Islámico sin bordes, sin fronteras. ¿Cuál es su origen, de alguna manera? ¿En qué manera lo vemos? ¿Quiénes fueron los precursores de este Estado Islámico? Los primeros precursores, como les decía, comenzó esto alrededor del año 40 y 45. Los primeros precursores de esto fue la sociedad de hermanos musulmanes. Ustedes sin duda los escucharon en todo este conflicto que hubo, que terminó con la salida del presidente
Temosi de Egipto. Él era miembro de los hermanos musulmanes, había abierto las puertas de Egipto para que los hermanos musulmanes volvieran otra vez a tener esa influencia. Bueno, este movimiento de hermanos musulmanes comienza a partir del año 1928 y fue establecido por Hassan al-Banna. Hassan al-Banna era un maestro del Islam que comenzó a desarrollar estas ideas de que era posible desarrollar un islamismo más radical, un islamismo más fuerte, que pudiera alcanzar y que de alguna manera pudiera desafiar e incluso confrontar a los príncipes de aquella época que no estaban siendo fieles a las enseñanzas del Islam. Así que él comienza este proceso y de alguna manera los hermanos musulmanes representan la primera organización que se hace basada en este concepto de un Estado islámico, de un Estado global donde todas las personas profesan el Islam, donde la ley Sharia se establece, y el tercer elemento, donde hay un califa que gobierna todos los asuntos religiosos, tanto como públicos y políticos de una nación, no una nación, sino de todo el mundo. El segundo elemento, podríamos decir, es el movimiento Jamaat y Islamí en Pakistán, y este fue comenzado por Abu Ala Maududi. Y Maududi es muy importante porque de alguna manera lo que los hermanos musulmanes habían hecho como una práctica, Maududi lo transforma en un sistema teológico. Él escribió muchos tratados, y todos ellos enfocados en tratar de desarrollar este concepto, el concepto de que era posible establecer un Estado islámico, que era posible establecer un movimiento global que propugnara por el Islam y que pudiera establecerse en todas las naciones. El siguiente es Sayyid Qutb, y Sayyid Qutb lo que hizo fue tomar las enseñanzas de los hermanos musulmanes y particularmente las de Maududi, y desarrolló, pero ya las desarrolló intencionalmente para ponerle un componente, el componente bélico, el componente de la toma de poder por la fuerza y el componente de la revolución dentro de ellos. Los dos precursores habían pensado más en la influencia, en cómo desarrollar un concepto, un sistema de valores y de conocimientos que afectara a la sociedad. Él comienza a ver que hay una justificación para el uso de la fuerza, para establecer este movimiento, pero también para derrotar y para incluso asesinar a aquellos príncipes y aquellas personas que les llaman infieles desde el tiempo de Mahoma, que no están dispuestos a ser parte de este Estado islámico. Así que de alguna manera estos son los tres nombres que podríamos decir están como precursores de este movimiento: Hassan al-Banna, Abu Ala Maududi y Sayyid Qutb, que es la tercera persona. Ellos fueron en realidad los que inspiraron la revolución en Irán, que llevó a Khomeini al gobierno, y todo el movimiento que hizo. Si ustedes atan los puntos, creo que a estas alturas ya podemos decir, esos eran los mismos motivos que tenía Khomeini. Esos son los mismos motivos que Al Qaeda estuvo exhibiendo durante todo el tiempo en el que hizo tanto daño alrededor del mundo, y continúa existiendo, pero ya no con tanta fuerza. Pero ahí encontramos nosotros el de estos elementos, y ahora el Estado Islámico de alguna manera es una recreación de ese elemento. Como ustedes recuerdan, el que inició este concepto, el que retomó este concepto del Estado Islámico, era precisamente el que había quedado como jefe de Al Qaeda después de la muerte de Osama Bin Laden. Así que hay una conexión, hay una conexión directa dentro de estos diferentes movimientos. Ahora, ¿cuáles eran sus postulados teológicos? Es muy interesante porque en realidad, como decía Maududi, lo que hizo fue sistematizar, volver un sistema teológico, este pensamiento acerca de un Estado islámico. Y todo comienza en dos postulados. El primero de estos postulados es la Hakimiyya, que es la soberanía de Dios.
Este concepto del Islam dice que el hombre está obligado a rendirse y someterse a la autoridad de Dios, del Dios de Alá, del Dios de los musulmanes, y su voluntad revelada. Para ellos no hay ninguna vuelta de hoja, y la manera como lo verbalizan es: si Alá nos hizo, nuestra única posibilidad es que nosotros nos sometemos absolutamente a su voluntad y a la voluntad revelada por Él a sus seguidores. Por eso digo a su voluntad revelada, porque no es la palabra de Dios, sino la palabra que dicen que Dios dio. Y entonces todo esto es otro tema que podríamos tomar en otro momento, y nos llevaría mucho para tratar de hablar cómo esos pensamientos de Mahoma llegaron al Corán y al Sunna, que es el otro elemento. Pero esto ya será en otra oportunidad, que me haga el favor Javier de invitarme por acá para hablar acerca de eso. Pero ese es el primer elemento. Entonces recuerden, el primero es la soberanía de Dios. Todos los hombres deben someterse absolutamente a Dios y su voluntad revelada a través de su profeta. Y la segunda es la adoración completa, que se llama la ubudiyya. Y esto es que el hombre debe conscientemente aceptar a Dios como su dueño y hacerlo el único objeto de adoración. Entonces, por un lado, nosotros reconocemos que pertenecemos a Dios y nos sometemos absolutamente, o los islámicos, se someten absolutamente a Él, y por el otro lado se comprometen a adorarle, es decir, poner a su servicio todos sus recursos, todo lo que son, todo lo que hacen, para poder servir a ese Dios y cumplir su voluntad. Ese es el círculo que se establece. Se ponen debajo de Él como sus súbditos absolutos, y comprometen todo lo que son y todo lo que tienen para adorarlo y establecer su voluntad, y así comienza el círculo que intenta seguir avanzando en todo el resto del mundo. Esto es muy importante. ¿Queda claro ahí? Sí. Estos son los dos elementos muy importantes. Recuerden, la soberanía y la adoración, que forman este círculo que de alguna manera encadena, podríamos decir, a los islámicos a este sometimiento absoluto a ideas y pensamientos que ellos pretenden que son de parte de Dios, y que les llevan a hacer cosas que incluso algunos dioses del concepto pagano rechazarían abiertamente en la forma como lo están haciendo. Ahora, ¿cuáles son las 4 obligaciones? En este proceso en que Maududi desarrolló el concepto, sistematizó el concepto del Estado Islámico, se establecieron 4 como las responsabilidades o las obligaciones supremas de todo musulmán, de todo islámico. Y estas eran en términos generales, pero ellos el movimiento fundamentalista las ha radicalizado y las ha establecido como la única opción. Es decir, las personas no se pueden mover de estos 4 elementos. El primero de ellos es que el hombre debe de creer solamente en Alá, que sería en este caso el Dios de los islámicos. Entonces, el hombre debe creer solamente en Alá. El segundo es que el hombre debe seguir la guianza de Alá revelada en su escritura, que realmente la forman el Corán y la Sunna. El Corán es todo lo que se encuentra escrito en el Corán, y como ustedes recuerdan, ellos solo reconocen que el Corán solamente fue escrito en árabe, que tiene que leerse en árabe y tiene que compartirse en árabe. No reconocen ninguna traducción como buena. Así que ahí están los dichos, o todo lo que la verdad revelada en aquella cueva por Alá hacia Mahoma. Y la Sunna, de alguna manera, son los testimonios de vida que aquellos que estuvieron con Mahoma fueron compartiendo a través de su vida. Entonces, de alguna manera, esta es una serie de mandatos, de ordenanzas y de explicaciones de cómo un islámico debe de vivir. Estos fueron pasando de persona en persona y avanzando de uno al otro. Y finalmente, en tercer lugar, el hombre debe obedecer a Dios sin reservas, cumpliendo a cabalidad con la ley revelada de Dios en la Sharia, y adorar solamente a Dios y a nadie más. Esos son los 4 elementos. El hombre debe obedecer a Dios sin reserva, y la forma de explicar y de demostrar esa obediencia es la aplicación de la ley Sharia, que sin duda ustedes han escuchado los excesos que tiene, y adorar solamente a Alá y a nadie más. ¿Cuál es la definición del Estado Islámico?
El Estado Islámico dice, y esta es la manera como quedó escrito y como se define: solo hay un lugar que se puede llamar el hogar del Islam, Darus Islam. Y este lugar es donde el Estado Islámico, y estos son las tres propuestas de ellos, el Estado Islámico es establecido y la ley Sharia es la autoridad y los límites de Dios son observados, donde todo musulmán administra los asuntos de Estado en consulta mutua. El resto del mundo es lugar de hostilidad. Ahí ven ustedes el aspecto radical. Solo hay una opción: o se es musulmán o uno no merece vivir. Ese es el concepto del Estado Islámico. Entonces, por eso decía que es una radicalización y es llevar a un extremo esto. Ellos dicen solamente hay un lugar, y finalmente el objetivo del islamismo es que el mundo todo represente ese hogar del Islam. Todos los que se opongan a ese motivo, todos los que no quieran aceptar esto, son dignos de muerte, de persecución y de rechazo en todas las formas posibles, porque el resto del mundo es un hogar de hostilidad. Ahí se establece que cualquiera que no acepta el Islam no es alguien que no quiere creer, es simplemente un hereje, un enemigo y alguien que es sujeto de persecución y de muerte. Los componentes del Estado Islámico son en realidad 4 que nosotros vemos. La comunidad musulmana, el concepto de umma, es decir, lo que se constituye como el partido de Dios. Ustedes han escuchado el movimiento Hezbollah en Palestina. Bueno, es este mismo concepto, el Hezbollah significa el partido de Dios. Entonces, el primer concepto es el concepto de la umma. El segundo es el de la ley islámica, que es derivada, como decía, del Corán y de la Suma, y que de alguna manera provee los códigos comprensivos de vida para las personas dentro de qué tamaño debe ser la falda, cómo deben de caminar, cuántos pasos deben hacerlo, a qué horas, a qué parte del día, qué deben hacer los hombres, las mujeres. Cada una de las cosas está detallada en la ley Sharia. La ley Sharia tiene como propósito regular cada uno de los aspectos de la vida de un musulmán. Entonces, ese es el segundo componente. Y el tercer componente es el liderazgo de la comunidad, que es un califa. Ustedes recuerdan que el inicio de este movimiento fue con el establecimiento de su líder como el califa. Y recuerdan que lo que estableció es a 2 generales que de alguna manera fueron los encargados de hacer la segunda parte, que eran los encargados de mantener el control bajo gobernadores. Y el tercer elemento, él se rodeó de juristas y teólogos que le ayudaron a interpretar la ley para poder aplicar el Corán en cada uno de los lugares y en la forma más estricta posible. Así que esos son los 3 elementos: la umma, la ley islámica y el liderazgo a través de un califa, que en realidad califa significa el príncipe absoluto, o sea, un solo gobernador absoluto para todo el mundo. Los bordes del Estado Islámico para él son hasta el fondo, hasta el final del mundo. Por eso es que están llamando a los seguidores del Islam a establecer acciones radicales que manifiesten la presencia y el avance del Estado Islámico en todo el mundo. Así que es algo que no está confinado solamente a Irán y a Irak, es algo que ahora es un problema global que nosotros debemos entender y estar listos para responder. El otro elemento y la otra palabra que sin duda ustedes han oído mucho relacionada con el Estado Islámico es el concepto de la yihad. El concepto de la yihad para ellos está basada en el concepto de que un buen musulmán se le requiere que siga y aplique la ley musulmán, y en particular que resista a cualquier príncipe o a cualquier gobernante que no lo haga. Ese es el concepto, esa es la definición de un musulmán. Un buen musulmán se opone a todo aquel que no reconoce y no respeta la ley musulmana. Así que sea príncipe, sea cualquiera que sea su nivel, la obligación de un musulmán es resistirse a él. Hay 2 tipos de yihad que ellos reconocen, y el nombre de yihad significa la guerra santa. El primero de estos es lo que es la yihad mayor, que es ese conflicto espiritual contra el mal. Es decir, el bien es el Islam y todo lo que está fuera es el mal. Ustedes recuerdan en el tiempo en que Khomeini llegó al gobierno, él estableció y llamó a los Estados Unidos el gran Satán, el gran mal. Este es el concepto de la yihad mayor. Es decir, hay un bien que es el Islam,
Hay un bien que es el establecimiento del Estado Islámico y hay un mal que es todo el resto de los que no aceptan el islamismo. Así que esa es la confrontación que nosotros vemos en este momento en medio del Estado Islámico. Y luego vemos la yihad mayor, es el conflicto militar, el concepto de guerra santa, precisamente lo que nosotros estamos viendo ahora en el Estado Islámico. Cuando ellos toman las armas, cuando se organizan militarmente para avanzar territorialmente e ir capturando más y más territorio hasta establecer completamente un Estado Islámico. Así que la yihad es, podríamos decir, el instrumento que ellos tienen para hacer posible el sueño de establecer un Estado Islámico a nivel global. Una de los dichos de Sayyid Qutb fue: la yihad fue la única forma de implementar el nuevo orden islámico, o es la única forma de establecer un nuevo orden islámico. Así que no es una opción, es una realidad y es parte de lo que tienen que hacer. Llegamos entonces al final de este tiempo. Espero que esto les haya dado a ustedes un contexto de por dónde va todo el proceso del Estado Islámico. Lo que tenemos que concluir es que el Estado Islámico no es un estornudo, podríamos decir, temporal. Es una enfermedad profunda. El Estado Islámico no es algo que está pasando en el Medio Oriente. Es algo que tiene las intenciones de volverse un movimiento global. El Estado Islámico cuenta con recursos y con apoyo que les pueden permitir a ellos poder mantenerse en las armas por el tiempo que sea necesario para poderlo llevar adelante. Así que cuando nosotros lo vemos ahí, como cristianos, algunos la primera reacción es tener temor y comenzar a pensar si es posible, si existe la posibilidad de que el Estado Islámico llegue a establecerse. Bueno, en estos lugares habían cristianos, hemos visto cuánto los cristianos están sufriendo y sus sufrimientos son de muerte, de destrucción, es una hazaña, una venganza violenta y sanguinaria contra nuestros hermanos cristianos. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿En qué manera nosotros debemos articular esta respuesta y qué debemos de hacer? Quiero hacer algunas propuestas iniciales. Y luego me gustaría, si es posible, si pudiéramos pensar o al menos llevarnos esta tarea a casa. En realidad pensaba que era mucho para poder ponerlo aquí, pero quería detallar algunos elementos. Pero quisiera dejarles una tarea para que ustedes la pudieran pensar. Pero la primera respuesta es que nosotros, los cristianos, debemos de tratar de entender su perspectiva, su historia, y hacer una autocrítica de nuestra actitud y de la política externa de nuestros gobiernos. De alguna manera, cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, desde un mundo cristiano, podríamos decir, hacia ellos vemos esta radicalización. Pero han habido momentos en los que con el nombre del cristianismo o con el nombre de Dios, los cristianos en algunas otras partes del mundo han hecho cosas similares. Las cruzadas, por ejemplo, es una de las huellas latentes, de las heridas latentes que hay acerca de lo que se hizo. Así que nosotros lo primero que tenemos que hacer es tratar de entenderlo a la luz de la palabra. Cuando nosotros vemos y decimos, ¿cómo es posible que las personas lleguen a poder tener en su corazón tanta oscuridad? Bueno, eso es exactamente lo que dice la Biblia de aquellas personas que no conocen a Dios. Así que cuando digo aquí entender su perspectiva, no es que nosotros aprendamos de ellos ni que nos volvamos expertos en el Islam, sino que entendemos que ellos están sujetos de la más profunda oscuridad y que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Ese es el primer elemento que nosotros tenemos que tener en mente. Debemos de reflexionar también en la forma como la política externa de nuestros gobiernos ha creado, o de los gobiernos que se llaman cristianos o que están dentro del occidente, ha creado las condiciones para aún más radicalización en este proceso y en este ambiente. El segundo elemento es que debemos arrepentirnos nosotros como cristianos de aquello de la opresión que en el pasado sufrieron los pueblos musulmanes bajo el nombre del cristianismo.
la expulsión de los musulmanes de España, la persecución de ellos en diferentes partes del mundo, las cruzadas y demás elementos. Nosotros debemos de arrepentirnos de eso y de reconocer que nosotros tenemos una deuda de devolverles un bien por el mal que ahora nos están haciendo. Creo que parte de la respuesta cristiana es que nosotros pensemos qué podemos hacer para ayudar que ellos puedan encontrar la esperanza que están buscando, pero en el lugar equivocado. En tercer lugar, nosotros debemos de solidarizarnos con los hermanos que están sufriendo bajo este régimen opresivo y violento. Y creo que como cristianos nosotros debemos de rechazar toda forma de violencia contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad, y en diferentes etapas de la vida los cristianos han jugado un papel clave en el rompimiento de elementos injustos y opresivos como la esclavitud y otros elementos a nivel del mundo. Y creo que nosotros como iglesia debemos de pensar y de reflexionar cuál es nuestro papel. Pero quizá la respuesta más importante, la primera respuesta, como decía aquí, en este proceso de reflexionar, entender y entender que ellos son parte y están esclavos de la más profunda oscuridad, entender que nosotros de alguna manera hemos comunicado mal el concepto del cristianismo y debemos de corregir eso, que nosotros debemos de ser activos en la participación. Pero quizá la respuesta más importante es que debemos hacer todo lo que sea necesario para que la salvación de Jesucristo esté disponible para todos los musulmanes donde quiera que ellos estén. Cuando nosotros pensamos en eso, a veces cuando escuchamos todo lo que está pasando en esta parte del mundo árabe con este movimiento del Estado Islámico, entonces decimos no, borremos Irán e Irak de los lugares a donde vamos a enviar misioneros, ¿no? Ya no promovamos esos lugares, hay mucho peligro. Pero creo que parte de nuestra responsabilidad es pensar qué es lo que nosotros debemos hacer para que el evangelio alcance a estas naciones. Es la única esperanza. No lo vamos a lograr con las armas, no lo vamos a lograr nosotros con la política, no lo van a lograr los gobiernos. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Jesucristo. El único que puede transformar y llevar luz al corazón de ellos es que ellos puedan llegar a establecer una relación personal con Jesucristo, que puedan conocer a Dios y que puedan encontrar la esperanza y salvación que hay en el Señor. Esa, creo yo, es mi propuesta de la respuesta. Pero quisiera animarlos a que ustedes esta noche, antes de retirarse a dormir, ustedes tomaran un tiempo. Y la tarea que quiero dejarles es esta siguiente: responder a la pregunta, ¿cuál es mi respuesta? Y para eso quiero sugerirles, por favor, que ustedes lean el capítulo 4 de la primera epístola de Juan. Esta noche, por favor, antes de retirarse a dormir, tomen su Biblia, lean completo el capítulo 4 de Juan con esta pregunta en sus manos: ¿cuál es mi respuesta a esta situación de la oscuridad de los musulmanes que les ha llevado al extremo de pensar en el establecimiento de un Estado Islámico a nivel mundial? Yo les animo a que piensen, y si es posible, escriban esta respuesta, para que a partir de esa respuesta ustedes comiencen a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Así que pues creo que me he comido el tiempo de las preguntas, Javier. Sí, si hay una o dos preguntas que quisiéramos levantar en esta jornada, que los llevé tan rápido a través de esto, pero espero que ustedes puedan poderlo seguir. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que haya quedado? Sí, por favor. No, absolutamente que no. No hay ninguna relación. Hay algunas menciones de personajes del Antiguo Testamento en el Corán, pero en ninguna parte hay algunas partes del Antiguo Testamento que se citan, pero son mínimas, escasas y fuera de contexto. Así que la respuesta es absolutamente no. No hay ninguna relación entre el Corán y el Antiguo Testamento.
Sí, por favor. Un ratito. Si puede esperar el micrófono, perdón. Gracias. ¿Quién es Alá? ¿Es espíritu? ¿Es hombre? ¿A quién adoran? Ellos adoran a su concepto de Dios. Su concepto de Dios es un Dios vengativo. Pero es Dios, espíritu. Es un espíritu. Es alguien que ellos no pueden ver, alguien con quien ellos no pueden relacionarse y alguien con quien ellos no pueden hablar. Entonces ese es el concepto. Es un ser espiritual que existe y que ellos lo reconocen como un Dios absoluto y como decía, que tiene estas características. Es un Dios que requiere tener una dominación absoluta sobre ellos. Ese es el concepto de Dios que tienen los islámicos. Gracias. Aquí hay otras dos. Si me permite, llega el micrófono ahí para que podamos escucharle todos. Ay, gracias. ¿Hay iglesias musulmanas aquí en Lima, en Perú? ¿Cuántas? O sea, ¿qué presencia tienen aquí en nuestro país? Déjeme hablar en general de Latinoamérica. No sé si Javier tiene información específica de aquí, pero cuando nosotros vemos este concepto, podríamos decir que hay una agenda dentro del mundo musulmán de establecer su creencia en todos los lugares. América Latina está incluida dentro de esta agenda. Yo vengo de Guatemala. En mi país nosotros tenemos la ciudad es solamente de 5 millones de personas, un poco menos que la mitad de Lima. Y nosotros tenemos 3 mezquitas ya establecidas en este lugar. Tenemos tenemos escuelas islámicas y si ustedes siguen en las 3 fronteras, en el área de las 3 fronteras en Sudamérica, hay escuelas coránicas muy fuertes, hay presencia muy fuerte también islámica, pero no sé si tú tienes información acerca de aquí de Lima en particular. Sí, David, para aclarar un poquito, en Perú también tenemos mezquitas que se llaman no iglesias, en Lima tenemos varias. La mezquita más grande en el Perú no está en Lima, está en Tacna. En Tacna hay una escuela coránica, hay una mezquita, la más grande de todas, porque a través de la Sofra Tacna, la zona franca, llegaron muchos pakistaníes. Allí se establecieron para lo que era el cambio de autos de timón, ¿se acuerdan? Y la importación. Bueno, con ese negocio. Entonces ellos tienen escuela, tienen trabajo fuerte en Tacna. Y la Iglesia Alianza en Tacna comenzó a prepararse a trabajar en contacto con ellos. Un día en la iglesia en Tacna hicimos una confraternidad, hicimos un seminario sobre cómo alcanzar musulmanes. Y la gente creía que no tenía ningún contacto con los musulmanes en la ciudad. En conclusión, después de ese seminario que hubo en la iglesia de la Alianza en Tacna, se calculó que la iglesia tenía contacto con más de 150 musulmanes. Wow. Y nunca se habían dado cuenta, porque nunca habían hecho un seminario para descubrir cuántos musulmanes estaban en contacto con la gente de la iglesia, y algunos de ellos incluso con dudas que le habían dejado ya el trabajo de islamismo que estaban haciendo ellos. Así que son muy activos incluso en el Perú. Hay una intencionalidad, como decía, también de ahora lo que nosotros llamamos evangelizar, de llevar su fe a otros lugares. Estuve haciendo una investigación dentro de mi país y establecimos que regularmente vienen grupos de Los Ángeles, California, que hablan español, islámicos, y ellos mismos se describen como misioneros que están llevando la fe islámica hacia las tribus indígenas de Guatemala particularmente. Ese es el foco de ellos. Bueno, sí, creo que tenemos la última pregunta, por favor, Piero. Sí, ¿existe alguna estadística en cuanto a las agencias misioneras de misioneros que están yendo al mundo árabe, al mundo musulmán? ¿Ha habido un crecimiento, un decrecimiento por lo que está pasando, ¿no? Con el Estado Islámico? ¿Sabe algo de eso? Yo creo que podría decir que es una buena noticia. Por alguna razón que no puedo explicar claramente, cuando se comenzó a desarrollar el movimiento misionero iberoamericano en el año 1987, creo que parte fue porque la mayoría de los testimonios fueron de personas que venían del mundo islámico. Entonces, diríamos que en América Latina, por lo general, cuando las personas piensan en misiones hacia los musulmanes. Lo único es que cuando pensamos en los musulmanes, más que todo se enfoca en la región que llamamos nosotros el norte de África, que va desde Marruecos hasta Egipto.
Entonces, ahí se enfoca el concepto. En algún momento llegamos a tener más de 120 familias misioneras solamente en Marruecos, sirviendo ahí dentro en el proceso de evangelizar. En la estadística que yo puedo tener, que fue la última que sacamos en Comibama en el año 2006, de los 12,000 misioneros que en aquel momento se establecieron, que existían desde Iberoamérica, 43% de ellos estaban trabajando en el enfoque dentro de los musulmanes, lo cual es altísimo. Si lo vemos desde esa perspectiva, me atrevería a pensar que quizá es uno de los movimientos que tiene un porcentaje más alto trabajando dentro de los musulmanes. Así que yo creo que hay un amor de la iglesia latinoamericana, sentimos una responsabilidad y un compromiso de poner el evangelio disponible de los musulmanes. Pues muchas gracias, pasamos a un coffee break, 10 minutos y volvemos entonces para la segunda conferencia, que ya de alguna manera sería una respuesta más ampliada acerca de qué tenemos que hacer aquí y el día de hoy para hacer un impacto significativo.